Me ha correspondido intervenir en esta primera parte del seminario con el objeto de poder presentar a los ponentes de esta parte. Saludo especialmente al señor Segundo Méndez, que viene desde España, don Joseph Thompson, de Costa Rica, don Eduardo Engel, chileno, y don Francisco Zúñiga, también de Chile. También aprovecho la oportunidad para saludar a cada uno de ustedes. De República Dominicana, al presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Román Jaques. De Colombia, al señor registrador del Estado Civil de Colombia, don Juan Carlos Galindo Bacha. También de Colombia, al magistrado del Consejo Nacional Electoral, don Hernán Panagos, y también de Colombia, del Consejo, la magistrada señora Doris Méndez Cubillos. Del Uruguay nos acompaña la ministra de la Corte Electoral, doña Ana Lía Piñeira. De Chile, de la región de Arica y Parinacota, la presidenta, señora María Verónica Quiroz Fuensalida. De Tarapacá, su presidente, don Pedro Huiza Gutiérrez. De Antofagasta, el presidente, don Dinko Franulich Setisic. De Atacama, el presidente, don Pablo Krum de Almozara. De Valparaíso, la señora presidenta, doña Teresa Carolina Figueroa Chandía. De la región metropolitana de Santiago, el presidente del Segundo Tribunal Electoral, don Carlos Gajardo Galdames. De la región del Libertador Bernardo O'Higgins, el presidente don Ricardo Pairicán García. De Ñuble, el presidente del Tribunal Electoral, don Claudio Arias Córdoba. De Biobío, el presidente don Carlos Aldana Fuentes. De la Araucanía, el presidente del Tribunal, don Aner Padilla Busada. De los Lagos, el presidente don Jorge Pizarro Astudillo. De la región metropolitana, el primer miembro del Tribunal Electoral, don Patricio Rosende Lynch. Del Maule, el miembro del Tribunal Electoral, don Juan Nelson García Heredia. De los Ríos, el primer miembro, don Arturo Ruiz Siemes. De Aysén, el miembro, la señora Claudia Araneda Fuentes. De Magallanes y de la Antártica chilena, el miembro señor Jaime Romero Donoso. De Coquimbo, el secretario relator del tribunal, don Pablo Vera Carrera, y también se encuentra presente el abogado don Francisco Vega, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Talca, con sede en Santiago, y de la Universidad Silva Enrique. A todos, muy bienvenidos. El Tribunal Calificador se honra en tener los presentes y participantes de este importante seminario. Aquellos que han venido desde tan lejos, de distintas partes del mundo, muy bienvenidos, y también a los que les ha correspondido recorrer Chile de norte a sur para poder encontrarnos en este seminario. Lo que nos convoca no es más que la suma de las historias que han recorrido los distintos países desde la vuelta a la democracia, y reconociendo los distintos elementos que se deben recoger en una u otra reforma electoral. Son realidades que se contemplan, como son las nuevas tecnologías y también la inclusión de grupos silentes y hoy emergentes, y también el control del dinero en la política. La metodología de este primer encuentro será la intervención de los 4 panelistas de 15 a 20 minutos cada uno, y luego un set de preguntas escritas con indicación de quién hace la pregunta, del destinatario y de la pregunta. En primer lugar, nos corresponde escuchar la ponencia de don Eduardo Engel, que es profesor asistente de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John Kennedy de la Universidad de Harvard. En 2001 se unió a la Universidad de Yale como profesor de Economía, donde se quedó por 11 años hasta el año 2012 y fue elegido varias veces como el profesor del año. En el año 2012 nuevamente regresa a Chile para ser profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. También el mismo año fue elegido miembro del Econometric Society, donde se desarrolla actualmente como miembro del Consejo. Del año 2014 hasta el 2015 fue presidente de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe, y de 2009 a 2011 fue presidente fundador de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Ha liderado el Consejo Fiscal Asesor del Gobierno de Chile desde 2014 hasta 2016 y ha trabajado como consultor en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Europeo de Inversión y el Fondo Monetario Internacional. En 2012 fundó el Centro de Estudios de Espacios Públicos,
dedicado al diseño y ejecución de políticas públicas en Chile y América Latina. En marzo de 2015, la presidenta, señora Michelle Bachelet, lo nombró presidente del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, conocida como la Comisión Engel. En 45 días, esta comisión no partidista, conformada por 16 miembros, produjo un documento con más de 200 propuestas de reformas en 21 áreas temáticas diferentes. Dejo con ustedes al profesor señor Engel. Buenos días, y para la próxima me puede pedir una versión más resumida del currículum. No hay ningún problema en que nos escriban y les damos algo más al día y más resumido de todo el trabajo que fue empezar a resumir lo que está en la web. Muchas gracias al tribunal por esta oportunidad de participar en este panel y de iniciar esto que espero sea una conversación con los restantes 3 panelistas. Mi punto de partida es lo que a todas luces es un panorama desolador en América Latina. Pasamos por un muy mal momento en el tema de corrupción en nuestra región. No pasa un mes sin que en cada uno de nuestros países aparezca un escándalo distinto. Como la frase que inicia Ana Karenina, ¿no es cierto? Tenemos cada país con sus escándalos y también escándalos que afectan a casi todos los países. Las aristas derivadas del caso Lavallato han impactado en casi toda la región, siendo un ejemplo de lo que es la manifestación más reciente de lo que se conoce como gran corrupción. Redes muy bien construidas, muy sofisticadas, que involucran a personas muy diversas de los sectores privados y públicos, y que han llevado a un terreno fértil para que emerjan liderazgos populistas en la región y se debiliten nuestras democracias. En este ambiente desolador, uno puede preguntarse varias cosas. Primero, bueno, quizás siempre estuvo esa corrupción y solamente ahora la conocemos. Puede ser, puede no ser, va a ser muy difícil zanjar esa pregunta, pero lo que está clave es que ahora se conoce muchísimo más que antes y con detalles mucho más gráficos de los que nunca se conocieron. Están los videos, los audios, los correos electrónicos. Para la ciudadanía en general, lo que ve ahora es algo que antes ni imaginó. Agreguemos a eso que tenemos una década exitosa en América Latina con un crecimiento muy importante de las clases medias, de modo que ahora tenemos mucho más gente que es exigente respecto a estos temas y que no lo está tolerando cuando tal vez en el pasado fue más tolerante al respecto. Si uno compara América Latina con el resto del mundo también, América Latina relativamente está en una situación peor que el resto del mundo. Es decir, nuestra posición relativa en los indicadores de corrupción, tanto Transparencia Internacional como el Banco Mundial, marca un deterioro en los últimos 2 o 3 años. Hay un problema en todo el mundo, hay redes sociales más potentes, una ciudadanía más empoderada, pero en América Latina hay un problema más grande y mayor. Lo cual lleva a preguntarnos un segundo tema. ¿Por qué es importante combatir la corrupción? Porque es un tema al cual debiéramos dedicarnos, y dedicarnos no solamente a sus manifestaciones más directas, como es el pago de sobornos, en Chile se llaman coimas, sino también a el hecho que la corrupción suele ser una manifestación de una causa más profunda y que son instituciones débiles, debilidades institucionales. Entonces la pregunta es ¿por qué es este un tema que no solamente es importante políticamente porque hay una indignación ciudadana al respecto, sino también que es un tema que debe preocuparnos a quienes estamos en el mundo de las políticas públicas, tratando de buscar aquellas reformas que hagan mejor al desarrollo de los países? Y acá la respuesta tiene varias aristas y también con bastante trabajo reciente. La primera arista es que
hay estimaciones bastante bien hechas para un tema difícil, ¿no? El último documento es del Fondo Monetario, que estiman que lo que se paga simplemente en coimas, sin entrar en todo el costo indirecto que tiene la corrupción, el pago directo en coimas está en el orden de 2 a 3 trillones de dólares. Esto es alrededor del 1,5 a 2% del Producto Mundial. Si solamente el pago en coimas son cifras astronómicas, agréguele a eso algo que posiblemente sea mucho más importante pero más difícil de estimar, y que es los costos indirectos que tiene la corrupción en cuanto a que se pagan obras de infraestructura mucho más caras de lo que uno debería pagar, en cuanto a que se aprueban leyes que no son las leyes que vienen a aprobarse, etcétera, algo que potencialmente es mucho mayor. Segundo, hay una larga tradición en ciencias sociales, tanto en economía como en ciencia política, que pone énfasis en que las instituciones que vamos teniendo son claves para el desarrollo, y que muchas veces cuando uno ve experiencias exitosas de países, uno mira atrás y ve algún momento clave en que hubo reformas que cambiaron los equilibrios, de modo que empezamos a tener un equilibrio virtuoso en el cual instituciones inclusivas empiezan a tener un poder más grande, empiezan a dominar el ecosistema político, económico de un país y permiten ese desarrollo que los países ambicionan. Entonces, tenemos que aprovechar los escándalos de corrupción para hacer estas reformas. Es la parte positiva que tienen estos escándalos y este momento difícil por el cual pasa América Latina. ¿Por qué hacer las reformas después de escándalos y no en tiempos normales? Porque en tiempos normales es prácticamente imposible hacer estas reformas. En tiempos normales hay actores claves que en la práctica tienen derecho a veto sobre estas reformas. A que estas reformas les quitan poder, y a nadie le gusta perder poder, y por lo tanto típicamente el Congreso, el Poder Ejecutivo, no encuentran atractivo proponer, liderar reformas de este tipo. Sin embargo, cuando hay crisis provocadas por escándalos de corrupción, ese poder de veto fáctico que existe se levanta transitoriamente. Y si los países, si los liderazgos logran aprovechar bien esa ventana de oportunidad, podemos tener estas reformas. Si uno mira los momentos en que han sucedido reformas importantes para fortalecer las instituciones de los países, casi siempre son después de un escándalo de corrupción. Pero la causalidad solo va en una dirección. El tener un escándalo de corrupción no es garantía de que van a haber reformas valiosas. Solamente es la oportunidad que muchas veces se deja pasar, que muchas veces no se aprovecha, pero que a mi juicio es muy importante aprovechar, y creo que es el gran desafío que tenemos en este momento en América Latina. El momento desolador no es solamente América Latina. En Estados Unidos tenemos un problema serio y grave al respecto, producto de dos fallos relativamente recientes de la Corte Suprema. En 2010, en el fallo FEC versus Citizens United, la Corte Suprema de Estados Unidos de hecho establece que no hay límites al financiamiento que se puede hacer de la política y que tampoco se debe transparentar. Y eso fue un rol clave en que en las primarias del Partido Republicano desde entonces hubo cada vez un número mayor de candidatos del ala más extrema del Partido Republicano, llevando finalmente a la elección de Donald Trump como presidente. Por si eso no bastara, el 2016, es decir, hace poco tiempo, y en un fallo menos conocido, el caso Estados Unidos versus McDonald's, se falla lo que en la práctica significa que pagar coimas, pagar sobornos por acceder a un funcionario público es legal. Es el caso de un gobernador de los Estados Unidos que recibió relojes Rolex, le arreglaron la casa de veraneo, etc., pero como no se pudo establecer que había un acuerdo de contraprestación por esto, la Corte Suprema falló que acá simplemente se estaba comprando acceso a la autoridad, que eso era parte de lo que es el lobby, que era perfectamente legal, y dada la legislación de Estados Unidos creó un precedente nefasto para el futuro en el cual es legítimo entregar todo tipo de favores a cambio de obtener acceso a la autoridad.
La buena noticia es que instituciones que antes no miraban el tema de la corrupción han decidido entrar a llenar el vacío. Ese vacío que ha dejado Estados Unidos, que ha significado que el CICIG, por ejemplo, se encuentre en riesgo en Guatemala, que básicamente porque saben que Estados Unidos ya no va a defender el CICIG. Y esa institución ha jugado un rol muy interesante, el Fondo Monetario Internacional. Claramente hasta hace 2 años, hasta hace 3 años, nadie hubiese imaginado al Fondo Monetario oficialmente haciéndose cargo de temas de corrupción. En documentos recientes, sin embargo, el Fondo Monetario se ha hecho cargo del tema corrupción, ha hecho la estimación que les conté recién respecto de sus costos, ha entrado en lenguaje clarísimo respecto al costo que esto tiene tanto para la estabilidad macroeconómica, que es el tema del Fondo Monetario, pero también para el crecimiento inclusivo de los países. Uno ha visto cómo instituciones están tratando de llenar este vacío que ha dejado en la escena mundial, quienes tenían un rol importante en promover las reformas anticorrupción. Vamos entonces, en los minutos que me quedan, a la experiencia chilena reciente en el tema. Chile también tuvo escándalo de corrupción, ha tenido, sigue teniendo, y hubo escándalos grandes en 2014-2015 relacionados con financiamiento ilegal de la política, relacionados con tráfico de influencias, que llevaron a que la presidenta Bachelet convocara a una comisión, de la cual tuve el honor de ser presidente, para que propusiera una agenda amplia de reformas anticorrupción. Esas agendas que propusimos ha llevado a que 13 proyectos de ley han sido aprobados y en general por instancias técnicas han sido, la gran mayoría de ellos, bien evaluados. Esto incluye reformas del Sistema Nacional de Atención Pública, que es donde está el servicio civil de alto nivel, de las declaraciones de patrimonio e intereses, reformas en la lucha contra la corrupción, y han sido reformas que han pasado de un gobierno a otro. En el gobierno actual se ha mantenido elementos importantes de esta agenda, se ha aprobado recientemente un nuevo proyecto de ley que sube las sanciones y penas por delitos de cohecho y otros relacionados, y muy importante, y moviendo en la dirección opuesta de Estados Unidos, establece la posibilidad del delito de cohecho sin tener que establecer que hubo una contraprestación, que es un tema clave porque es muy difícil establecer que hubo una contraprestación. También ha habido reformas en el ámbito económico con los entes regulatorios en Chile que han sido empoderados. Se ha creado el Consejo Financiero, se ha pasado de entes unipersonales a entes colegiados con mayor autonomía y mayores poderes. Está el uso de la evaluación compensada, colaboración eficaz es el nombre más técnico, para el ente antimonopolios en Chile. En general han habido reformas interesantes y valiosas en el área económica. En lo que lleva a que esto también perdure en el tiempo, regresa la educación cívica y ética a los colegios y escuelas en Chile, había dejado de estar ahí por varias décadas, y una larga lista en la cual obviamente lo que nos compete hoy día, lo que tiene que ver con financiamiento de la política, con la relación entre dinero y política. Y en esos temas Chile tuvo varias reformas en los últimos 3 años, en las cuales voy a entrar a dar un contexto general de lo que estuvo en juego en cada una de ellas. Se reformó la legislación que regula las campañas electorales. Ahora se le da recursos y potestades al servicio electoral para fiscalizar las reglas. Se tienen campañas en que los límites del gasto también se fiscalizan y son más realistas, digamos. Se tiene transparencia respecto a las fuentes de financiamiento de las campañas. Antes en Chile no se conocían las fuentes de financiamiento, ahora se conocen todos los financistas significativos de las campañas. En general hay una serie de medidas que apuntan a tener una cancha más pareja, en que haya más discusión de ideas y una menor ventaja de quienes tienen acceso a mayores recursos. Se incrementó también los recursos públicos para las campañas y hay un premio adicional a las candidatas mujeres que participen en las campañas y una exigencia que
haya un mínimo de número de candidatas mujeres o de ambos sexos de 40% en los candidatos de cada partido. Hay, por lo tanto, un cambio importante en esas campañas. Inicialmente, cuando esto se implementa por primera vez en la elección municipal de 2016, hay muchas quejas de los partidos políticos. Se habla que no hay ambiente político en la ciudad porque no existen las enormes gigantografías que llenaban la ciudad y que llevaban a batallas campales en las noches para mantener esa gigantografía que trataban de ser sacadas por los candidatos opositores. Pero una vez que se hizo una encuesta que mostró que el 84% de la ciudadanía apoyaba entusiastamente estas reformas, se acabaron esas quejas y creo que en este momento las nuevas reglas de campaña están ampliamente validadas en la ciudadanía y aceptadas con mayor y mayor entusiasmo por parte del mundo político. En lo que es partidos políticos, en Chile había muy poca democracia interna y muy poca transparencia en los partidos y su financiamiento era en un 100% proveniente del sector privado. No había un financiamiento público corriente a los partidos. Eso cambió con la nueva legislación. Esta comisión que presidí pagó el costo de proponer que hubiera un financiamiento importante de la política a cambio de una democracia interna y transparencia de la política y regulación de cómo funcionan los partidos. Es una medida muy impopular, pero nos pareció importante tener en claro que la buena política requiere de recursos y que es mucho más sano que una parte importante de esos recursos vengan del Estado y no vengan de los privados, en que después es muy difícil evitar que hayan favores a cambio de esos recursos recibidos. Y acá también había una transición. El servicio electoral ahora puede organizar las elecciones internas. No quedó como obligatorio que lo haga, aunque yo creo que eso se va a hacer en alguna reforma posterior, pero al menos está la posibilidad que lo haga y uno ve crecientemente partidos que recurren al servicio electoral para que lo haga, o muchas veces lo que está en la minoría, el partido pone presión para que el servicio electoral cumpla un rol durante las elecciones internas de los partidos, que típicamente terminan con acusaciones de fraude en Chile. Así como las elecciones nacionales, partieron en el 88 con un plebiscito en que se derrota a un dictador en las urnas, lo cual es poco frecuente. Desde entonces no ha habido mayores quejas de ninguna elección nacional, pero elección de los partidos en que no tienen servicio electoral hay quejas recurrentes de fraude que ahora van a empezar a decaer y ojalá terminar con un rol mucho más transparente para esas elecciones. Existe un respeto a las minorías, existen ahora registros de militantes que son confiables y son de acceso para quienes están en los partidos para tener una cancha pareja, una elecciones internas. Hay una serie de grandes medidas también al respecto de cómo mejorar la democracia interna de los partidos. Y todo esto, lo he mencionado al pasar, lleva acompañado nuevos recursos y potestades y nuevas obligaciones del servicio electoral, que antes solamente organizaba elecciones, pero ahora requiere también fiscalizar a partidos, lo cual es una labor bastante más impopular, pero no por ello menos importante. Y ahí viene el rol del Tribunal Calificador de Elecciones, que nos convoca hoy día, en la cual la comisión que presidí incluyó varias medidas que no estuvieron entre aquellas que fueron recogidas por el legislador. Así que aprovecho de mencionar la idea central asociada a dos grandes ideas ahí. La primera, que las decisiones de las instancias de tribunal interna a los partidos fueran apelables a una instancia externa y que esa fuera el TRICEL. Mejoró mucho el proceso interno en los partidos, eso es cierto, pero no hubo la posibilidad de que esto fuera apelable a una instancia externa. Yo sigo creyendo que es muy importante que sea así. Y segundo, con un CERVEL mucho más activo, con más recursos, es evidente que van a haber más casos ante el CERVEL y por lo tanto más casos ante la segunda instancia, que es el TRICEL, y por lo tanto había una propuesta de tener mayores potestades, recursos, repensar el TRICEL a la luz de sus nuevas responsabilidades, lo cual tampoco fue considerado por el legislador y que también es un tema que queda pendiente. Hay otros temas más que están pendientes, sin lugar a dudas. Uno de los temas que pusimos fue el tema de cómo se financian las Fuerzas Armadas. Es un problema en todo el mundo el financiamiento de las Fuerzas Armadas, en Chile con mayor razón, dada nuestra historia, y por lo tanto acá hay una oportunidad importante para tener un mayor control civil, un control civil como el que corresponde, para ser más claro, de cómo se financian las Fuerzas Armadas, y también tener contrapesos en el legislativo. Muchas veces las comisiones de defensa no tienen la capacidad de ser contrapeso del gobierno,
en lo que es petición de recursos de armas, que es un tema específico, especializado, sofisticado, complejo, y que uno quisiera un Congreso con comisiones de defensa que tenga los asesores técnicos que les permita hacer el contrapeso debido. Y lo que está últimamente en la agenda, el tema de carabineros, en que también es un tema de institucionalidad débil, en que también hay una reforma grande pendiente y que imagino daría para otra conferencia. Pero volviendo al resumen de lo que quiero contarles entonces, relativo al resto de América Latina, en lo que es reformas para que no vuelvan a suceder estos escándalos en el futuro, Chile ha aprovechado muy bien los escándalos que hemos tenido. Hay cosas pendientes, y he mencionado varias de ellas, pero el avance ha sido notable. En escándalos anteriores, en general, sacábamos 1 o 2 leyes. En esta ocasión fueron 13 leyes. No es solamente el número, hemos cambiado de manera importante la relación entre dinero y política, hemos cambiado y mejorado de manera importante la regulación de los partidos políticos, y esto, con el paso del tiempo, estoy seguro, va a ser un elemento muy positivo para tener un nuevo equilibrio institucional en el cual nuestra democracia represente mucho mejor a ciudadanos y por lo tanto vayamos recuperando esa confianza ciudadana que, hay que decirlo, se perdió en las últimas semanas, en los últimos 2 o 3 años. Y en esto jugó un rol importante el haber tenido una agenda que fue propuesta por una instancia independiente, autónoma, de 16 personas, transversal en lo político y transversal en lo técnico, en la cual no habían líderes políticos ni líderes empresariales, y después de haber tenido un seguimiento desde la sociedad civil de esa agenda. Ciudadano Inteligente y Espacio Público crearon un observatorio anticorrupción que semana a semana seguía el avance de los 15 o 20 proyectos de ley que había, las medidas administrativas que iba implementando el gobierno, que evaluaba cada una de esas iniciativas de acuerdo a en qué medida estaban reflejando las propuestas que hizo la comisión, que les ponía notas de 1 a 7, que son las notas en la escuela en Chile, y además grados de avance de 0 a 100%, que eran muy útiles para los líderes sociales, muy útiles para los medios, muy útiles para los mismos funcionarios de gobierno, para ver cómo se estaba evaluando el avance en esta agenda, y que por lo tanto permitió que la sociedad civil reaccionara rápido y coordinada en momentos claves en que esa agenda encontraba obstáculos en el Congreso, para remover esos obstáculos y para avanzar, y fue así como en varias ocasiones se logró avances importantes que si no, no habrían sucedido, gracias entonces a una agenda transversal, técnica, validada, una sociedad civil empoderada y organizada que hace un seguimiento de esa agenda, y que también permite algo muy positivo, y que es validar lo hecho en esta agenda. En una situación de gran descrédito de la política, nadie cree que se están haciendo reformas, y cuando se hacen la gente cree que tienen mucha letra chica y que por lo tanto no sirve. Y por lo tanto tiene una instancia independiente que valida esa agenda y que dice que hubo reformas valiosas que, de acuerdo a una evaluación técnica, efectivamente hicieron la mayor parte de lo que debían hacer en este tema, tiene un valor para acelerar el proceso de recuperación de confianza. Muchas gracias. Voy a presentar a continuación a don Joseph Thompson, que es abogado y profesor universitario de Costa Rica, especializado en Derecho Internacional y actualmente director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Es un programa especializado para la promoción de la democracia, los derechos políticos y las elecciones. El instituto, con el cual se ha vinculado en diversas formas a lo largo de más de 30 años, y el cual ha servido también como director adjunto hasta junio de 2013, cuenta igualmente con experiencia
en el servicio exterior de su país en el periodo 1994 a 98 como ministro consejero y cónsul general de la Embajada de Costa Rica ante los Estados Unidos de América, culminando como encargado de negocios de esa sede diplomática. Tiene consolidada trayectoria como docente universitario en temas de derecho internacional desde 1984, al servir como profesor titular de Derecho Internacional Público y recientemente de los cursos especializados de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y hasta la fecha con rango actualmente de catedrático. Es autor de artículos, libros e investigaciones especializadas en temas de justicia, democracia, sistemas electorales, derechos humanos y derecho internacional. Dejo con ustedes al profesor don José Thompson. Muchas gracias, Carmen Gloria, y muchas gracias de nuevo al Tricel por la posibilidad de estar acompañando esta actividad. Mi intención es presentarles un panorama más bien comparado a nivel de América Latina, de dónde estamos en los temas de reforma electoral, y por qué este es un tema sobre el cual no solamente siguen presentándose proyectos, de hecho, si ustedes abren los diarios, encontrarán noticias acerca de lo que se está debatiendo en países tan distintos como Paraguay o Guatemala en temas de reforma electoral. De modo que en América Latina estamos activos y muy activos en temas de reforma electoral. Afortunadamente también estamos activos en estudios sobre la reforma electoral en América Latina. El CAPEL hizo una publicación hace algunos años mapeando las iniciativas en temas de reforma electoral. El año pasado vio la luz un estudio muy completo que la Organización de Estados Americanos y algunos otros socios habían hecho en el tema de reforma electoral en América Latina. Y hace apenas un mes salió este libro de un buen amigo mío y seguramente de algunos de ustedes, Hugo Picado León, que es el director del Instituto para la Formación y Educación en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Y es su tesis doctoral en Salamanca y es precisamente sobre los temas de reforma electoral, quienes participan en la reforma electoral en América Latina, y aunque por supuesto que su énfasis es en Costa Rica, al final lo sitúa en el contexto más amplio de qué está sucediendo en esta materia. Uno puede ver la reforma electoral como una consecuencia de los intentos de reforma del Estado, sea que uno quiere agregar eficiencia, sea que uno quiere buscar transparencia, sea que uno quiere acercar las funciones públicas al ciudadano. Todos esos son fines nobles, correctos, que están en documentos, cartas y acuerdos de los estados. Pero también uno puede encontrar temas propios o fines propios de los proyectos de reforma electoral. Y ahí es donde empieza una de las contradicciones o una de los dilemas que vamos a tener que enfrentar cuando hablemos de esta materia. Se nos suele decir que los proyectos de reforma electoral van a mejorar la representatividad, van a mejorar la gobernabilidad, o van a mejorar la transparencia, o van a mejorar la inclusión. Y a veces incluso nos dicen que van a mejorar todos ellos. Y lo cierto del caso es que es imposible que un proyecto de reforma electoral avance sustancialmente en todos esos frentes. Y ahí hay tal vez una falta de sinceridad en los proyectos, en no reconocer que tienen que priorizar algunos de estos elementos. Para hacerlo de manera simplista, ustedes comprenden que el régimen más gobernable del mundo son los regímenes autoritarios, ¿no? Ahí no hay que consultarle a nadie, y las decisiones se toman y se ejecutan y se reprime cualquier intento de oposición o cuestionamiento.
Por otra parte, el régimen más representativo del mundo sería un régimen caótico en donde todo el mundo defendería intereses personales, de colectivos, de gremios y no se podrían adoptar decisiones nacionales. Por lo tanto, no es posible avanzar en todos ellos. Y hay otros muy loables como el de inclusión, que sin embargo también tiene que priorizar qué poblaciones son las que se van a incluir, porque no es posible tampoco utilizar mecanismos de inclusión para todas las poblaciones. Lo más cercano que tenemos en esta materia es el Perú, que tiene cuotas por género, que tiene cuotas por zona urbana y rural, y que tiene cuotas por población joven para favorecer la llegada de candidatos jóvenes. Pero como ustedes comprenden, los mecanismos de inclusión por medio de cuotas tienen un límite porque no es posible llenar un sistema electoral de cuotas de representación de sectores. Algunos otros países, como Colombia, han combinado lo que es la aplicación de cuotas con el diseño de distritos electorales particulares para aumentar la representación de determinadas poblaciones o asignar escaños a estas poblaciones. De hecho, Colombia tiene el caso muy particular de tener incluso escaños para los colombianos en el exterior, que es una forma de representación bastante particular. Dicho esto, entonces tenemos que aclarar cuáles son las finalidades que estamos realmente buscando con una reforma electoral. Y ahí también ver de qué manera los elementos que estamos avanzando con la propuesta que hacemos van a ser útiles o no. Déjenme, les doy un dato que puede ser sorprendente o no. Ha habido en los últimos 20 y tantos años más de 400 intentos de reforma electoral en América Latina. Algunos de ellos han sido muy amplios. Recuerdo, por ejemplo, los intentos de Colombia y de Perú de tener un código electoral completo, actualizado. Incluso el del Perú tenía un código procesal electoral específico. Estos intentos amplios que quieren armonizar leyes muy dispersas, algunas de las cuales son incluso anteriores a las respectivas constituciones, no llegaron a buen puerto. Y en general las reformas electorales en América Latina han carecido de homogeneidad. Ustedes encuentran una cantidad importante de reformas específicas que van cayendo sobre otras reformas específicas que se plantearon en años anteriores. ¿Sobre qué se está haciendo reforma? Bueno, se está haciendo reforma sobre una cantidad de temas importantes. En algunos casos, me referiré a ello más adelante, estamos cayendo en el hiperreformismo. Les voy a mencionar quienes, según los estudios, califican como países hiperreformistas en materia electoral. Algunos temas sobre los cuales se está planteando la reforma. Insuficiencias o imperfecciones del pasado magnificadas por resultados estrechos que hemos tenido en América Latina. Es el tema, por ejemplo, del registro electoral y distritos electorales. En estos dos, ustedes en el pasado podían decir que un registro electoral con un margen de error del 8% era perfectamente válido. En la actualidad, cuando hay elecciones que se han definido por medio punto o menos, no es posible tener un registro electoral con amplios márgenes de error y eso puede requerir algún tipo de reforma electoral. Por supuesto, el tema más sexy pero más difícil de todos, la regulación del dinero en la política. Y sobre esto no hay un solo país de la región que no haya hecho intentos y tampoco hay un solo país en la región, dicho con la mayor franqueza, que pueda exhibir un éxito completo en las propuestas y en los mecanismos que ha diseñado para controlar el dinero en la política. De hecho, los temas de corrupción a los que se acaba de hacer referencia son apenas una de las aristas de la imperfección de estos regímenes. O sea, nadie puede exhibir un récord perfecto en regulación de la política, del dinero en la política. Sobre eso podemos conversar más adelante en el diálogo. Otra razón para la reforma electoral
es, como les mencionaba, la participación más incluyente, sea por cuotas, sea por distritos, sea por poblaciones específicas. Hay un gran tema que está motivando reforma en América Latina, que es todas las facetas de la equidad en la contienda. Cómo regular el acceso a medios de comunicación. Hay varios de los países de América Latina que ya tienen en existencia las llamadas franjas electorales o formas de control de la publicidad que se puede hacer en medios durante una campaña electoral. También está el tema de recursos públicos, regulación de recursos públicos. Hay países como Colombia que incluso han creado todo un estatuto de derechos para la oposición y la regulación del uso de dineros públicos. Está la cuestión enorme del tema de la reelección. Y el tema de la reelección presidencial ha motivado más intentos de reforma electoral que ningún otro, lo cual demuestra que aquí seguimos en esta parte del mundo con un presidencialismo muy fuerte, y ese presidencialismo resulta por lo menos aumentado por el tema de la reelección. Hay países que han pasado por todas las formas de regulación de la reelección. De nuevo, mis buenos amigos de Colombia me van a perdonar que los cite de ejemplos, pero Colombia pasó por todas las formas: prohibición de reelección, reelección después de un periodo, reelección por un periodo sin una posibilidad de más allá. Hubo un intento de llevarla más allá y ese fue frenado por la Corte Constitucional de Colombia. En fin, han tenido ustedes, sin haber cambiado de constitución, han tenido todos los regímenes posibles para la reelección. Democratización de partidos políticos es otra de las finalidades. Cómo hacer que nuestros partidos políticos sean más representativos, incluyan más mujeres, incluyan más jóvenes, cambien su dirigencia, sean más transparentes. Ese es todo un tema. La presencia de nuevos actores en la contienda política, organizaciones de la sociedad civil y el fenómeno de la observación doméstica, por ejemplo, los medios de comunicación y cuál es la responsabilidad de los medios en una campaña electoral, el creciente uso de mecanismos de democracia directa. Ustedes comprenden que cada vez que hacemos un referéndum, un plebiscito, una revocatoria de mandato, etcétera, no nos sirven la mayor parte de las instituciones que diseñamos para campañas políticas interpartidarias, puesto que aquí normalmente las opciones son sí y no. Normalmente la provisión de financiamiento público no está previsto para este tipo de ejercicios, y esto se ha multiplicado en América Latina. Ustedes probablemente sepan que Uruguay es el segundo país en el mundo que más uso ha hecho de los mecanismos de democracia directa, pero países como Ecuador y Bolivia están aumentando exponencialmente el uso también de estos mecanismos. Y bueno, podría seguir con los temas. Déjenme plantearles, sin embargo, otro de los dilemas. La regulación permanente o la reforma permanente, ¿no? Y estamos entrando con los temas de regulación de la política, del dinero en la política, perdón, en donde una buena amiga nuestra dice que es por definición la reforma inacabada, que cada vez que creemos que hemos regulado lo que queremos regular, inmediatamente nos cambia la situación. Y lo cierto del caso es que en materia del dinero en la política, hay cosas que han cambiado en años recientes, además de los enormes escándalos de corrupción que tenemos. Es el crecimiento exponencial de los costos de las campañas. Este ha sido todo un tema en algunos de los países, y creo que el caso más notorio fue Panamá, que llegó a poner un tope a riesgo de que los gastos per cápita en ese país superaran los de cualquier otra actividad en la vida económica de ese país.
Hay una mayor y mejor informada conciencia acerca de la influencia del dinero en la vida social e incluso del dinero mal habido y lo que su presencia en una campaña electoral y en un gobierno puede representar. Hay un movimiento mejor organizado en favor de la transparencia a nivel local y a nivel internacional. Y evidentemente, como les decía, todos los países reconocen no haber podido llegar a las metas, a los objetivos que se plantearon cuando diseñaron estos mecanismos de control del financiamiento. Un segundo tema de reforma inacabada son los temas de inclusión. Cada vez que creemos que ya hemos avanzado suficientemente, nos damos cuenta de que no. Y el tránsito, por ejemplo, de las cuotas a mecanismos de paridad para asegurar una representación equilibrada entre los géneros ya se está dando en América Latina. Ustedes ya tienen países como Bolivia, México y Costa Rica que han avanzado hacia la fórmula de paridad. Uno de los casos más interesantes es el de Costa Rica, que pasó de una cuota del 40% para la representación femenina a una cuota, a un sistema de paridad con listas alternas y trenzadas, de tal manera que si el primer lugar es un hombre, segundo lugar debe ser una mujer y a la inversa. Pero imagínense ustedes que la primera vez que se puso en marcha el plan, todos creíamos que con eso íbamos a asegurar pasar del 30 y algo % que tenían las mujeres en las bancadas parlamentarias a un 50%. Y lo que sucedió, ustedes no van a creer, fue que retrocedió la representación de mujeres en el Congreso. ¿Por qué retrocedió? Bueno, porque muchos partidos lograron únicamente una curul o la primera de las respectivas provincias, que son las divisiones políticas de Costa Rica. Adivinen que todos esos eran hombres. Con lo cual el sistema tuvo que revisarse para incluir mecanismos de paridad horizontal y ya no solo vertical, de tal manera que si en una provincia encabeza un hombre, en la siguiente provincia debe encabezar una mujer. Y esto ha hecho que finalmente en este momento Costa Rica tenga 48% más o menos de representación femenina en el Congreso. Les quería contar esa anécdota para que ustedes vean cómo en esta materia aún los mejores sistemas pueden quedar desafiados por la realidad. Y si hay algo en donde hemos sido conservadores es en el manejo del poder dentro de los partidos políticos, que son estructuras muy difíciles de convencer para que incluyan otro tipo de liderazgos. De estas reformas, no todas son de la misma envergadura, y ahí quiero aclarar alguna cifra que voy a dar. Hay países que han sido calificados por estos estudios como hiperreformistas, puesto que han tenido reformas electorales prácticamente para cada proceso electoral. El caso más notorio es México. México en los últimos 15 años no ha tenido el mismo sistema electoral para ninguna de las elecciones que se han dado. Y eso que tienen elecciones cada 3 años, porque las legislativas también ocurren a medio periodo presidencial. Ha habido como una obsesión en México con el tema de la reforma y hay instituciones que se han creado por medio de la reforma en México que no tienen precedente en el mundo. Una que les comento es la posibilidad del organismo electoral de emitir un juicio acerca de si los medios de comunicación están dando una cobertura equitativa a las diferentes opciones electorales. Y también esa, como les digo, no tiene antecedentes en el mundo y el INE tuvo que desarrollar una metodología para darle cumplimiento sin base empírica alguna. Además, contra las protestas de los medios de comunicación que consideraban que eso podía ser una violación de su libertad de expresión. Pero el hecho de que sean muchas las reformas, Perú y Ecuador y Bolivia también entran en la categoría de los que han reformado más veces, pero no han sido reformas tan sustanciales. El caso de Chile, en cambio, que no aparece con tanto número de reformas, ha sido un país que ha modificado instituciones esenciales de su sistema electoral.
pasando, por ejemplo, de voto obligatorio a voto facultativo, de inscripción voluntaria a inscripción automática, rediseñando el sistema de escaños y finalmente cambiando hasta las reglas para la representación política. Es mucho lo que ha cambiado Chile en relativamente poco tiempo, y por cierto que cada uno de estos temas le representa, y con eso voy a ir cerrando, a las autoridades electorales una cantidad importante de dilemas. No siempre las autoridades electorales tienen iniciativa legislativa y no siempre las autoridades electorales son consultadas en el trámite de las reformas. Y esto plantea problemas muy serios, primero para operativizar las reformas electorales. A veces las reformas electorales son diseñadas en un escritorio, en un congreso, sin tomar en cuenta cómo se van a aplicar. Y esto le plantea tanto al órgano administrativo electoral como al órgano judicial electoral un reto enorme en solventar situaciones difíciles y poder interpretar también vacíos y contradicciones que se puedan haber dado en esta reforma. Quizá una de las lecciones aprendidas más importante en América Latina es que es no solo conveniente, sino que es necesario consultar a los organismos electorales acerca de cuáles son las implicaciones que tienen los proyectos de reforma que se están planteando. Pero ahí la experiencia es muy desigual en América Latina, porque, como les decía, depende de las facultades de los organismos electorales y también de su capacidad de incidir con los cuerpos legislativos. Y finalmente, decirles que no están ahí todos los actores. Tenemos un nuevo fenómeno que ha aparecido en la reforma electoral en América Latina, que es absolutamente, era imprevisible, pero que ya hoy en día llegó para quedarse y que está causando otras distorsiones. Y es la reforma electoral por fallo judicial. Esto que se dio primero de manera más bien aislada, algún fallo de la Corte Constitucional en Costa Rica, algún fallo de la Corte Suprema en Nicaragua, se ha ido extendiendo. Y, por ejemplo, la mayor parte de las reformas recientes en El Salvador han sido producto de resoluciones de la Sala de lo Constitucional en ese país. Y esto puede verse desde dos perspectivas. Tiene una positiva y tiene una negativa. La positiva es que estos fallos han venido efectivamente a solventar algunos temas de constitucionalidad que se habían perpetuado por inacción legislativa. Pero tienen otro más grave y negativo, que es que estos fallos se producen por autoridades que no son electorales y no conocen de los ciclos electorales. Como consecuencia, algunos de estos fallos han sido extremos o han sido inoportunos. Por ejemplo, los amigos del Salvador tuvieron que rediseñar la papeleta electoral cuando ya las habían impreso, por lo tanto desechar todas las papeletas y volverlas a imprimir por un fallo de la Sala de lo Constitucional, que por supuesto no estaba consciente de los tiempos que se requieren para esta materia. Esto tiene un efecto contagioso y ya otros países de la región están teniendo fallos judiciales que afectan las reglas electorales. Esto también puede suponer un problema para las competencias de los organismos electorales, sobre todo de la justicia electoral. ¿Hasta dónde llega la justicia electoral en su competencia exclusiva y a dónde llega la competencia constitucional que también puede incidir en esta materia? Pero, como les digo, esta nadie la vio venir, la reforma electoral por resolución judicial, pero es algo con lo que tenemos que vivir. Por lo que estamos viendo en los diarios y en los datos, vamos a seguir viviendo con la reforma electoral en la mayor parte de nuestros países. Ojalá si aprendemos de las lecciones del pasado con respecto a tratar de hacer esfuerzos más integrales, más consultados con los organismos electorales, más prácticos en cuanto a su aceptación de cuáles son las verdaderas finalidades que quiere cumplir
y con algunos elementos que permitan fácilmente detectar si esas reformas están produciendo el resultado que buscaban o si tienen que replantearse de otra manera. Les dejo esas inquietudes. Gracias. Desde el año 1996. El señor Menéndez ingresó a la carrera judicial en España en 1976 y tuvo su primer destino en el juzgado de primera instancia e instrucción del Barca Asturias. Luego cumplió funciones en el juzgado de Montilla de Córdoba y ascendió a magistrado y ocupó el juzgado de instrucción número 5 de Bilbao. Y en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde ejerció hasta su nombramiento por el Tribunal Supremo. Dejo con ustedes al señor Menéndez. Muchas gracias. Bueno, sobre todo, buenos días, señoras y señores, buenos días, y muchísimas gracias a la organización del seminario por haber tenido la amabilidad de poder participar en él. Me siento muy reconfortado por lo que acabo de oír en las dos intervenciones anteriores, en donde se han puesto de manifiesto problemas, sobre todo el tema de la corrupción, que es un problema real, muy real y serio también en mi país. Hay otros problemas que se han puesto de relieve que, bueno, la legislación electoral en nuestro país va regulándolos y va avanzando. Hay una cosa de cara a entender cuáles serían mis reglas o los principios que yo defendería como principios de actuación de los organismos electorales. Es importante entender que nuestro sistema de justicia electoral es diferente del que percibo que existe en la mayoría de los países iberoamericanos. La justicia electoral en mi país está formada por una pirámide de juntas electorales, cuya base son las juntas electorales de zona, es decir, de los partidos judiciales, subiendo a las juntas electorales provinciales, a las juntas electorales de las comunidades autónomas y terminando en la Junta Electoral Central que en este momento presido. Y lo importante, lo que quería resaltar, es que las decisiones de la Junta Electoral Central son recurribles ante el Poder Judicial. En mi país la justicia electoral no forma parte del Poder Judicial y en mi país, en el pensamiento jurídico de mi país y de los países del entorno, el derecho del ciudadano a poder residenciar en un órgano judicial cualquier problema que le afecte es un derecho fundamental y por lo tanto también puede residenciar en el Poder Judicial cualquier decisión de la Junta Electoral Central, es decir, cualquier decisión de los organismos electorales puede ser residenciada ante el Poder Judicial en el caso de desacuerdo por quien resulte afectado. Esto me parecía importante señalarlo porque es un esquema diferente de justicia electoral. Bien, efectivamente hay muchos problemas. El problema de la financiación de los partidos políticos, yo creo que en mi país está regulado con suficiente detalle, no hay problemas, está regulado cuál puede ser la subvención que otorga el Estado a cada uno de los grupos políticos que concurren a las elecciones, está regulada cuál es la aportación que pueden hacer los particulares, sean personas físicas o jurídicas, a los gastos electorales, está regulado el control de esos gastos electorales, está establecido como delito electoral la no sujeción a esas normas o la vulneración de esas normas. En ese control que hace la Junta Electoral Central después de cada proceso electoral cuenta con una ayuda muy importante como es el Tribunal de Cuentas. En fin, bueno, esos temas están
más o menos encaminados o encarrilados. Uno de los problemas más importantes es el de los riesgos que a la integridad del proceso electoral plantean las redes sociales. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación electrónica plantean efectivamente muchos riesgos. Creo que mi cometido en este seminario era poner de relieve qué se está haciendo en Europa acerca de estos riesgos importantes, sobre todo no solo el de las noticias falsas, que es importantísimo, no solo el hecho de que las noticias o informaciones falsas pueden provenir de organismos que están fuera del territorio de la nación en donde se está desarrollando un proceso electoral, por grupos de presión que tienen capacidad de movilizar medios económicos y tecnológicos importantísimos en cualquier proceso electoral. Todos estos riesgos que presentan las redes sociales, yo creo que los organismos, y bueno, se me olvidaba decir que hay un riesgo que a mí me parece muy importante, además de los dichos. Estas nuevas tecnologías son capaces de confeccionar con suma facilidad un perfil personal y pueden con suma facilidad enviar mensajes masivos personalizados a colectivos que se establecen precisamente por la similitud de sus perfiles personales, de los perfiles personales de las personas que integran esos colectivos. Todo esto puede influir, desde luego, en la propaganda electoral claramente y puede influir en el resultado electoral, en el escrutinio electoral. De ahí que en el pensamiento jurídico de mi país no sea extraño, no se vea con anomalía que un tribunal de justicia pueda incidir, como se acaba de comentar, en un resultado electoral anulando unas elecciones en su totalidad o parcialmente. No se ve como una anomalía siempre que se constate que la voluntad del electorado fue manipulada de tal manera que el resultado electoral no se corresponde con una entidad suficiente con aquella voluntad. Bien, pero esos son temas que seguramente escapan un poco del objeto de mi intervención. ¿Qué ha hecho Europa o qué está haciendo Europa frente a los grandes riesgos que presentan las redes sociales en los procesos electorales? Lo que está haciendo Europa, yo creo que se percibe bien, sin olvidar las dos tensiones que hay en la regulación de estos temas. Porque en la regulación de esos riesgos están enfrentados dos grupos de derechos fundamentales. Por un lado están los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la difusión libre de las ideas, pensamientos, opiniones, informaciones, pero están enfrentados también, por otro lado, derechos fundamentales como son el derecho al honor, la intimidad personal, la intimidad familiar, etc. Por lo tanto, las regulaciones que establezcan los criterios, los principios, las reglas de actuación de los organismos electorales, esas reglamentaciones, en la medida en que son reglamentaciones que pueden entrar en colisión, en conflicto con derechos fundamentales enfrentados, desde mi pensamiento, desde la cultura que yo tengo, son regulaciones que solo pueden ser establecidas por el poder legislativo de un país. Nadie puede establecer una regulación que pueda lesionar o no estar lo suficientemente meditada de cara a asegurar, a garantizar los derechos fundamentales enfrentados, que no sea quien representa la voluntad del país, que es, por definición, el poder legislativo. Estas ideas ahí
creo que las tenemos claras. De hecho, lo que echamos en falta en este momento, es una reglamentación clara sobre el procedimiento que deben seguir los organismos electorales para ejercer sus funciones de control, de sanción y ejercer las funciones de eliminar de la campaña electoral determinadas informaciones. La reglamentación de ese procedimiento, insisto, desde mi punto de vista, solo le compete al Poder Legislativo. Debe ser una reglamentación con rango de ley. Me parece esencial esto en la medida en que el núcleo esencial de los derechos fundamentales es algo que debe quedar reservado a la potestad del legislador. Pero bueno, yendo más a lo concreto, ante esos riesgos galopantes de las redes sociales, que, como digo, tienen una cara positiva. Las redes sociales incrementan el pluralismo de los medios de comunicación social, por lo tanto facilitan la formación de una opinión pública. No hay opinión pública libre si no es una opinión que está asegurada a través de una comunicación social libre que está basada precisamente en una estructura plural de medios. En este sentido, las redes sociales añaden un plus de información, de contraste de opiniones, y esa es su cara positiva. Pero por otro lado tienen la cara negativa de las noticias falsas, etcétera, de cómo controlar esto en el brevísimo espacio de tiempo en que se desarrolla un proceso electoral, y de cómo controlarlo con garantía de contradicción, es decir, de no dejar de oír a las partes interesadas en el resultado de ese control. Bueno, sobre lo que ha hecho Europa en este punto, voy a señalar algunas cosas. La Junta Electoral Central, ya en el año 2007, se dio cuenta de los riesgos y elaboró una instrucción, la Instrucción 4/2007, sobre o relativa al uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación electrónicas en los procesos electorales, fundamentalmente desde la perspectiva de ser un instrumento fundamental e insustituible en la propaganda electoral. Y en esa instrucción 4/2007 estableció dos principios claves. Por un lado, una cláusula general en la que se declara de forma inequívoca que las previsiones normativas establecidas en la legislación, en las normas vigentes sobre cómo debe desarrollarse la campaña electoral, son aplicables en un todo al desarrollo de la campaña electoral que se realiza a través de estos nuevos medios, de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación electrónica. Y por otro lado, la obligación de todos los poderes públicos de velar por el respeto de esas normas que regulan las campañas electorales cuando esos poderes públicos utilizan estas nuevas tecnologías que de una manera directa o indirecta dependen o están bajo su control. De ahí se deriva la inmediata potestad y las inmediatas facultades de los órganos electorales, de la Junta Electoral Central en este caso, para adoptar con rapidez, en la medida en que es posible, decisiones que hacen desaparecer de la campaña electoral determinadas informaciones, decisiones sancionadoras. Me he parado a pensar en dos ejemplos de estas facultades que ejercita la Junta Electoral Central. Uno, en un acuerdo de 22 de marzo del año 2012, en donde se trataba de la emisión de un vídeo realizado, emitido en la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Aunque ese vídeo daba cuenta, bajo el título, bajo la denominación de una reforma para el empleo, daba cuenta de una innovación legislativa, en realidad todo el contenido del vídeo contenía o reflejaba manifestaciones
de elogio a los resultados o a los logros obtenidos por el partido gobernante cuando se aprueba esa reforma. La Junta Electoral Central consideró que aquello era contrario a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que prohíbe conductas así de los poderes públicos en su artículo 52, y ordenó la inmediata suspensión de la emisión de ese vídeo durante la campaña electoral. Otro ejemplo significativo son los acuerdos de la Junta adoptados en enero, marzo y 20 de julio de 2016, todos ellos relacionados entre sí. Se trataba entonces de la confección de una composición fotográfica, perdón que no me salía el término, era una composición fotográfica que mostraba, por un lado, una fotografía en blanco y negro del presidente Adolfo Suárez, considerado muy positivamente en la opinión pública española después de la transición. Aparecía una fotografía del presidente Adolfo Suárez en blanco y negro en las elecciones generales, en las primeras elecciones generales del año 1977. Junto a esa fotografía aparecía una fotografía en color del presidente entonces en funciones, presidente del Partido Popular, que concurría a esas elecciones generales del 2015, que se celebraron el 20 de diciembre de 2015, como presidente del Partido Popular, y aparecía una fotografía de él en color. Ambas fotografías se presentaban en el momento en que Adolfo Suárez y el señor Rajoy depositaban su voto en la urna, e iban acompañados con una expresión: entre una y otra fotografía han transcurrido 38 años de historia democrática española. Y se consideró que aquella composición fotográfica emitida o reflejada en la cuenta oficial Twitter del Ministerio del Interior, y que apareció el mismo día 20 de diciembre del 2015, el día de depositar el voto, pretendía en definitiva atraer al electorado la idea de que el modo tan favorable con que la sociedad española, o el modo positivo con que la sociedad española valora la actuación del presidente Suárez, debería también predicarse del candidato Rajoy. Bueno, la Junta Electoral consideró en su primera resolución inmediatamente que aquella composición fotográfica vulneraba el deber de los poderes públicos de no buscar recovecos para influir en la decisión de los electores. La declaró contraria a la ley, al artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ordenó abrir expediente sancionador, requirió al Ministerio del Interior para que indicara a las personas responsables de aquella composición fotográfica, y después de seguir un expediente sancionador, sancionó al director de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior y a 2 consejeras de información de esa oficina con sanciones pecuniarias. Bueno, pero la Junta hoy es consciente de que han pasado años desde la elaboración de esa Instrucción 4/2007 hasta hoy, y en esos años el empuje vertiginoso de las redes sociales se ha multiplicado, y por lo tanto entiende que es el momento de seguir reflexionando en los peligros y en las reglas de actuación de la Junta. Ahí debemos seguir prestando una atención exquisita a todas las previsiones normativas que puedan ir surgiendo en los países de nuestro entorno, a todas las indicaciones que se nos puedan hacer desde el ámbito de la tecnología. Estamos preocupados de eso y estamos ahí. En ese sentido también nos preocupa la falta de una extensa concienciación social de los riesgos que presentan las redes
de las que hablamos, las redes sociales. En ese sentido, a mí particularmente y a la Junta Electoral Central le pareció muy oportuna la iniciativa del Tribunal Electoral de Panamá al firmar en junio de 2018 el llamado Pacto Ético Digital, que en definitiva demanda un compromiso de todos como usuarios de las redes sociales, de un uso ético de las mismas, de que no se empleen las campañas sucias para los debates electorales, que los debates sean un debate de ideas, no de descalificaciones, en fin. Nos aplaudimos desde luego esa iniciativa y la Junta Electoral Central quiere unirse a ella. Pero bien, la preocupación por los riesgos de las redes sociales, la preocupación se extiende a los demás países de Europa. Un informe del Consejo de Europa de abril de 2018 sobre el uso de Internet en campañas electorales, elaborado por el Comité de Expertos sobre Pluralismo y Transparencia de la Propiedad de los Medios de Comunicación, se preocupa, por un lado, de examinar la incidencia de la propaganda electoral a través de Internet, sobre todo en el tema de los gastos electorales, de su control, etcétera. Hay que decir ahí que estos instrumentos tecnológicos hayan pasado a constituir un instrumento insustituible en la propaganda electoral tiene también su lado positivo. Porque acerca más la posición igual de las distintas fuerzas concurrentes. Es decir, una fuerza política concurrente con escasos medios económicos, sin embargo, a través de estos sistemas también tiene la posibilidad de igualarse en ese tema. Bien, el Consejo de Europa advirtió sobre esto, pero advirtió también en ese informe de abril de 2018 de la necesidad de reflexionar sobre las técnicas publicitarias basadas en el envío de mensajes personalizados a votantes seleccionados minuciosamente. Apuntó la necesidad de establecer controles respecto del envío masivo de mensajes de ese tipo y apuntó la necesidad de exigir a los proveedores de plataformas y servicios de información tecnológica la necesidad de que aprueben códigos de conducta de manera que permita una mayor transparencia y control. Es un informe del Consejo de Europa que apunta a lo que finalmente está haciendo la Unión Europea. Pero antes de llegar a lo que está haciendo la Unión Europea, es importante señalar una ley alemana del año 2017. Una ley alemana publicada el 1 de septiembre de 2017 y que ha entrado en vigor el 1 de octubre de 2017. Esa ley, muy difícil de denominar en idioma alemán, pero se denomina Ley para la mejora del cumplimiento de las normas legales por las redes sociales en procesos electorales. Bueno, muy larga. Bien, es esta ley alemana de 2017 seguramente la que está influyendo mucho en cómo va a reaccionar Europa. Está dirigida contra los contenidos que incurran en injurias, amenazas, incitación a la violencia, delitos de odio, pero no crea para esas conductas nuevos tipos penales. Las encaja ya en los tipos penales existentes. ¿Y de qué se preocupa esta ley? En suma, establece 5 temas o regula 5 temas importantes. Aquellos proveedores de redes sociales que hayan recibido más de 100 quejas en un año están obligados a emitir un informe semestral sobre los contenidos tendenciosos o falsos de sus plataformas y sobre las medidas que hayan adoptado. Están obligadas a mantener un procedimiento transparente y efectivo para la presentación de quejas por los usuarios, de manera que estos puedan presentar esas quejas o tengan acceso a ese procedimiento de una manera sencilla,
permanente y directa. El procedimiento debe asegurar que el proveedor toma nota inmediata de la queja y comprueba si la información denunciada es o no es ilegal. En el caso de que manifiestamente sea una información ilícita, está obligado en el plazo de 24 horas a eliminar esa información de la cuenta de que se trata. En el caso de que no sea manifiesta, tiene un plazo de 7 días para responder, debiendo notificar inmediatamente a los interesados que amplía ese plazo y la decisión que adopta. Y toda esta regulación se completa con normas sancionadoras duras, realmente duras. La conducta más leve aparece sancionada, la conducta infractora más leve aparece sancionada con una multa de 500.000 euros y la más grave llega a 5 millones de euros. Es una ley realmente dura, pero que establece obligaciones muy importantes para los proveedores de las redes sociales. Ahora, insisto, en este tema están enfrentados dos grupos de derechos fundamentales y ojo, los procedimientos de control deben también tener en cuenta esto. ¿Qué está haciendo el Parlamento Europeo y la Comisión? En el año 2016 se aprobó una directiva de 6 de julio de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, se conoce como la directiva SRI, en definitiva seguridad en las redes sociales y en los sistemas de información, y esa directiva busca intensificar la cooperación entre los Estados miembros en el tema crucial de la ciberseguridad. Y además de esa colaboración entre los Estados miembros, la Unión Europea pide en esa directiva, ordena que cada país designe una o más autoridades nacionales para controlar el tema de la ciberseguridad y establezca una estrategia para afrontar las ciberamenazas. Pero hoy la Unión Europea entiende que esa directiva del año 2016 es insuficiente y está adoptando o en vías de adoptar medidas para asegurar la inexistencia de estas ciberamenazas, ciberriesgos. Esas medidas fueron anunciadas por la Comisión Europea en septiembre del año 2017 y se encaminan hacia tres focos. Por un lado, una reglamentación más fuerte de lo que se llama la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, una reglamentación que la convierta en agencia permanente y que cuelguen de ella una red de funcionarios de enlace nacionales que facilite el intercambio de información entre los Estados miembros. El segundo foco de esas medidas es la introducción de un régimen de certificaciones de ciberseguridad en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, certificaciones que indiquen que los productos que ofrecen estas redes sociales son seguros, han sido controlados, tienen ese certificado de ciberseguridad. Esos certificados está establecido un régimen para obtenerlos y el certificado tiene validez en cualquier Estado de la Unión. Y por otro lado, el tercer foco de estas medidas se encamina a elevar la concienciación social sobre los problemas que para la integridad de los procesos electorales derivan de estos problemas. Se está elaborando un llamado reglamento de ciberseguridad que está todavía en fase de elaboración, en el que son importantes las enmiendas introducidas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en donde advierte a la Unión Europea de la importancia de asegurar la democracia y el Estado de Derecho, pero la importancia de conciliar debidamente los derechos fundamentales que están en juego. Por otro lado, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2019,
hay una recomendación del año 2018, de este año, la recomendación 234 de 14 de febrero del 2018, en donde está indicando a todos los organismos electorales europeos, les anima a que adopten las mejores prácticas dirigidas a detectar, mitigar y gestionar los riesgos que suponen para los procesos electorales los ciberataques y la desinformación. Y termino indicando dos proposiciones de ley que están en curso en Francia. La Asamblea Nacional Francesa aprobó estas dos proposiciones de ley, dos proyectos de ley, el 4 de julio de 2018. Una proposición de ley tiene el carácter de ley ordinaria porque el objeto es regular las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones legislativas en lo que es de regular. Y el otro proyecto, con el mismo contenido, tiene el carácter de ley orgánica porque regula el proceso electoral para la elección del presidente de la República Francesa. Y Francia encomienda la protección de estos temas, encomienda la protección contra las noticias falsas a los órganos judiciales. En definitiva, faculta o otorga legitimación a todo candidato, a todo grupo político para demandar de un juez una resolución urgente que impida la difusión de informaciones falsas durante los 3 meses inmediatamente anteriores a todo escrutinio. Pero ahí se entiende que el juez puede ordenar esto cuando la información falsa lo haya sido de una manera deliberada, además cuando lo haya sido de una manera masiva y además cuando esté dirigida, finalísticamente dirigida, a alterar el escrutinio. También al tiempo de la elaboración de estas proposiciones de ley hubo un gran debate sobre qué ha de entenderse por noticias falsas. Ahí se concluyó en definitiva que se entiende por noticia falsa toda información o imputación de un hecho inexacta o engañosa. Y ahí es donde se otorgan las facultades al juez para eliminar de la campaña electoral esas noticias. Bueno, yo creo que todo esto indica que en Europa hay una preocupación, desde luego, por regular estos temas de la ciberseguridad. Alemania, Francia, la Unión Europea en su conjunto, están intentando proteger la integridad de los procesos electorales. Esta es la función esencial que, a mi juicio, tienen encomendadas los tribunales electorales. Que el resultado del proceso electoral se corresponda con la voluntad del elector. Yo creo que esa es la función que tenemos los tribunales electorales y el deber que tenemos de garantizar esa integridad. Y de ahí la preocupación porque alumbremos algún tipo de principios o de reglas rectoras de nuestra actuación, que son principios o reglas que deben ser distintos para las cuentas de las redes sociales de las que es titular un organismo público, distintos de aquellas cuentas de titularidad privada. Bueno, perdonen la lata, muchas gracias. Del nombre y del destinatario de la pregunta para el caso, con indicación de que el profesor señor Engel tiene que retirarse por razones de compromisos anteriores a las 13:15 horas y el profesor señor Zúñiga porque lo está esperando un avión que lo va a llevar a Montevideo. Dejo con ustedes al profesor señor Zúñiga. Él es abogado, licenciado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile en el año 1985. Postgraduado en Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid. Postgraduado en Derecho Constitucional y de Ciencias Políticas CEP. Profesor titular del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
vicepresidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, director del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y vicepresidente de la Red Latinoamericana por un Constitucionalismo Democrático. Dejo con ustedes al profesor señor Francisco Zúñiga. Gracias. Buenos días. Agradecer desde ya la invitación a la que amablemente me ha invitado a una calificadora de elecciones a este seminario internacional. Abordar de algún modo en mi exposición algún tema que el profesor Engel también abordó, no me estoy de acuerdo. Para ello, destacando que el tema de la financiación de partidos políticos es un tema álgido, del cual la Comisión Engel hizo es un tema no nuevo. Ya el informe de la Comisión de Política Pública, que presidió Josefina Jiménez, se cargo de esto, también las reformas constitucionales posteriores, en particular la del año 2005 y la de calidad de la política del año 2009, se hacen cargo de estas cuestiones de manera indirecta cuando incorporan a la Constitución los mecanismos de elecciones primarias para partidos y pactos de partidos. Además, incorporan a la Constitución normas que mejoran el estándar de prohibición para el desempeño de funciones públicas y para el desempeño de la función parlamentaria. Y finalmente también esa reforma sobre la política, que fue inicialmente muy ambiciosa, redujo su profundidad desde el punto de vista de constitución referenda en lo que dice relación con la disciplina constitucional de la cuestión relativa a la relación dinero y política. Y por eso el conjunto de reformas legales que son consecuencia del informe de la Comisión Engel son tan importantes porque se hacen cargo de esta cuestión. Y han modificado incluso estas reformas el perfil que el Tribunal Calificador de Elecciones posee. Del tradicional contencioso electoral, que se remonta a la reforma de 1925, tenemos hoy día un Tribunal Calificador de Elecciones y un sistema de justicia electoral dotado de una competencia contencioso-administrativa muy importante, relativa a gasto electoral, relativa al funcionamiento interno de los partidos políticos, competencia contencioso-administrativa que no era competencia tradicional de este tribunal y que naturalmente es necesario frente a la relocalización institucional también del CERVEL y de la administración electoral cuando la reforma constitucional dota a este organismo de autonomía constitucional y lo saca del lugar que tradicionalmente tenía la administración pública. El correctivo de esa autonomía constitucional y de, naturalmente, la disminución de los controles públicos que sobre el organismo de administración electoral existen requieren también de un tribunal calificador de elecciones y un sistema de justicia electoral muy activo en la revisión judicial de la actuación de ese organismo rector de los procesos electorales. Es decir, efectivamente estamos ante un conjunto de reformas electorales que han sido muy importantes, de una importante profundidad, además, lo destacaba la intervención del director de CAPEL sobre esta cuestión, en particular la modificación de la fórmula electoral en la generación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y más recientemente la introducción de la electividad del gobernador regional y la recomposición de roles que en el gobierno interior del Estado existe, subsistiendo la figura esta del prefecto francés en los delegados presidenciales regionales que vamos a tener que ver cómo se concilia esa difícil relación entre el exintendente, hoy delegado presidencial regional, con el gobernador regional. Pero allí también hay un mecanismo de elección directa que venía precedido de la modificación de la generación de los consejos regionales que también pasaron a ser de elección directa. Ahora, si quisiéramos reducir esta visión panorámica a la cuestión relativa al dinero en la política, ciertamente el abordaje de esta cuestión lo ha hecho la sociología política, también
el derecho público, hay trabajos clásicos en el caso español de Pilar Castillo, de Emilio Pajares, de Manuel Martínez Ospedra, por señalar algunos de ellos que se refieren a esta cuestión de manera monográfica y muy completa, y un análisis muy crítico de un jurista y politólogo alemán, Klaus von Weime, cuando analiza la democracia de partidos alemana y europea respecto de los incrementos de los costes de financiación del funcionamiento de la democracia de partido, de los procesos electorales y en general de la vida política. Y en ese encarecimiento hay una mirada un poquito escéptica, y aquí yo quisiera ver el vaso medio vacío o medio lleno respecto de la financiación pública, porque la financiación pública busca efectivamente corregir cuestiones que representan riesgos o más que riesgos respecto del funcionamiento del sistema político, de la captura de los partidos políticos por intereses corporativos, cuando no derechamente de la corrupción de los políticos, de los partidos. Y estos riesgos, y a veces materializados, representan, en definitiva, una manera de minar el sistema político democrático. Y por tanto, la financiación pública allí es rodeada de una suerte de evaluación altamente positiva en cuanto a sus efectos, más aún si va asociada a una limitación de la financiación de origen privado de partidos y procesos electorales y de funcionamiento mismo de los partidos. Y ni qué decir de la financiación pública de think tank o centros de pensamiento vinculados a partidos políticos, porque eso además contribuye a mejorar la calidad de la política y también de la formulación de políticas públicas y de plataformas programáticas desde los partidos políticos. Sin embargo, estas cuestiones tienen, como les decía, una suerte de cara B o vaso medio lleno, y es que, y lo destaca Klaus von Weime en su análisis, el hecho de que la financiación pública viene a rigidizar también el sistema de democracia de partidos, introduce o fortalece los procesos de oligarquización partidaria y un potenciamiento de lo que Duverger, su trabajo clásico, denominó los círculos interiores dentro de los partidos políticos, es decir, grupos de poder, relaciones nuevas de clientelismo político al interior de los partidos, el desinterés de los partidos de captar nuevas afiliaciones porque ya la afiliación o la cuota o contribución del adherente o militante deja de ser el mecanismo de financiación para hacer la financiación privada y por tanto una suerte de esclerosis del sistema de partidos a la que coadyuva la financiación pública de los partidos. Estos son riesgos efectivos que pone de manifiesto el análisis de von Weime y que en el caso español Martínez Ospedra se hace cargo de ellos cuando analiza el rol de los partidos políticos en el sistema democrático. Y claro, esto no significa que la financiación pública de los partidos políticos sea mala, significa que en definitiva debe estar en permanente revisión, deben haber mecanismos de accountability adecuados, debe haber una suerte de observatorio permanente del funcionamiento de esto para que estos efectos no deseados de la financiación pública ocurran. Y lo digo porque todos conocemos, en el caso de Chile, la dificultad que los partidos políticos, algunos de ellos partidos políticos tradicionales, tuvieron a la hora de enfrentar la obligación de refichar a sus militantes históricos y tener padrones electorales confiables para enfrentar procesos que fueran transparentes en la toma de decisiones de los partidos políticos. Y algunos de ellos tuvieron serios problemas para enfrentar ese proceso y vieron reducida su masa de adherentes en función de este padrón efectivo. Ese es un síntoma, finalmente, de esta cuestión que ya se está produciendo. Y esto no es nuevo, porque está en el análisis clásico de la sociología política desde Robert Michels y Moisés Ostrogorsky acerca de los grados de oligarquización de los partidos políticos, los grados de burocratización de los partidos políticos. Y por tanto, si bien la financiación pública aborda correctamente esto que Max Weber denominó la relación de patronazgo al interior de los partidos políticos, la formación de estos círculos interiores y la existencia de notables que inciden, notables algunos de ellos incluso financieros, que inciden en los destinos de los partidos políticos y los procesos de toma de decisiones, la financiación pública genera o fortalece estos otros procesos que son muy viejos de oligarquización, de elitización y también de
clientela y burocratización. Y ese es el estado del arte, yo creo, al cual debemos enfrentarnos, tener una visión, si de algún modo podemos decirlo, vigilante de lo que está produciéndose en el sistema político democrático nuestro a la luz de las reformas electorales que se han introducido y posibilitar finalmente un sistema político mucho más transparente, más sano y con una calidad de la política adecuada en que los partidos sigan siendo los instrumentos de mediación y de encarnación finalmente del interés general. Lo digo porque la democracia política en nuestra América Latina está pasando por un momento difícil, complejo. Hace algunos años, Alain Rouquier, en el análisis del sistema político democrático de América Latina, en ese libro, a mi juicio muy notable, sobre cómo estas democracias están a la sombra de las viejas dictaduras, Alain Rouquier observa precisamente la emergencia en América Latina de formas de legitimación democrática distintas a la legitimación democrática representativa, electoral, tradicional, en que los partidos políticos cumplían un rol significativo de mediación, siendo sustituidas por formas de legitimación carismática asociadas a la emergencia de populismos, que son populismos de derecha e de izquierda, vale lo mismo, finalmente, porque terminan minando el sistema democrático y la posibilidad de competir y de tener un sistema democrático con opinión pública, libre y con partidos políticos funcionándose en que se articule finalmente la voluntad de la ciudadanía a través de canales normales, regulares, y no ante esta oferta de inmediación que los populismos, estos mecanismos de legislación carismática ofrecen. Por tanto, desde esta perspectiva, yo creo que las reformas electorales están bien orientadas, a potenciar nuestro sistema político democrático y, naturalmente, si hay un tema a observar es cómo esto impacta en la vida interna de los partidos y en la sana relación que los partidos políticos deben tener con la sociedad civil y con los canales abiertos del punto de vista de esta relación y el rol que los think tanks o centros de pensamiento tengan en esta relación que los partidos tienen con la sociedad civil. Creo que ese es el desafío que enfrentamos en el futuro cercano y espero que estemos a la altura de esos desafíos. Muchas gracias. A continuación, el señor Engel quiere hacer un comentario en particular. Igual que el profesor Zúñiga tenemos que retirarnos, entonces te pido que te des el minuto acá. Quiero darte motivos para que el vaso quede 3/4 lleno. Entonces dame un minuto para hacer esto y también hacer un comentario respecto a estas dos presentaciones. Creo que el punto de partida de nuestros partidos políticos es el que permite ser más optimista respecto a lo que ha sucedido. Y están los trabajos de Juan Pablo Luna y otros respecto a los partidos políticos en Chile. Y yo lo aprendí en forma muy intensa cuando me tocó presidir esta comisión. Yo nunca había militado ni he militado en un partido. En Chile, hasta el 2000, hasta las reformas que hubo, no eran los militantes que financiaban los partidos. Las cuotas no se cobraban, no habían cuotas de militantes, sino partimos del ideal europeo tradicional de los partidos funcionando en base a ideologías profundas. Eran simplemente, dependía del partido, en algunos partidos importantes el presidente del partido era el financista, y todos sabemos cuál partido es ese, y en los restantes habían grupos económicos que financiaban al partido, de modo que la democracia interna se constituía en quién era el cercano a los grupos económicos que financiaban los partidos. Hubo una empresa SQM en Chile que financió transversalmente a prácticamente todos los partidos, que fue parte del escándalo y parte de la falta de confianza, de la crisis de confianza de la ciudadanía. Entonces, con ese punto de partida, lo que se ha hecho ahora, que esté el financiamiento público proporcional a los parlamentarios que tiene cada partido, significa que se facilita la competencia interna, porque ya no es el que tenga el contacto al financista quien va a tener el mando del partido, sino que logra convocar un mayor número de militantes. Es cierto que en Chile hubo un sinceramiento del número de militantes que había en los partidos, pero fue un sinceramiento. Las elecciones internas de los partidos, y esto está públicamente dicho ahora,
era básicamente, había caciques en cada partido, caciques es una cuestión latinoamericana, que controlaban 100, 200, 500 votantes, y usted ganaba la elección interna del partido convocando a un mayor número de caciques. Las historias que me contaron es que hubo elecciones que ganó aquel que logró embarrochar al mayor número de caciques del oponente la noche antes de la elección para que no llegara. Los nombres de esos militantes aparecen en la ficha con la dirección del cacique, de modo que nadie puede acceder a esas personas siquiera para tratar de convencerlos de que voten por él o ella. Y por lo tanto ahora tenemos registros públicos en que se sinceró el proceso y cualquiera al menos puede tratar de llegar a los militantes. Entonces yo creo que nuestro punto de partida era muy desconocido porque los militantes en Chile eran una fracción muy, muy pequeña. Pero una vez que uno lo conoce, se da cuenta que con eso era un milagro lo bien que funcionaba relativamente nuestra transición, que fue buena, porque realmente la democracia interna de los partidos era muy, muy débil y dejaba muchísimo que desear. Nuestra comisión también propuso cuestiones en la línea de tener fondos pareados, que se cobrara a los militantes las cuotas y que esto fuera pareado por dinero del Estado por cada cuota que se cobre, que desgraciadamente el legislador no tomó como una de las ideas que se tomaron. Pero yo creo que el punto de partida nuestro en lo que era el financiamiento era un punto muy, muy débil. Los avances son muy, muy importantes. Evidentemente hay que estar mirando y aprendiendo los errores que se fueron cometiendo, eso con cualquier regulación, pero creo que es un matiz a lo que ha dicho el profesor Zúñiga. Y acá quiero, más que matizar, complejizar lo que salió de ustedes dos en un tema bien puntual, pero creo que es relevante. Nuestro colega español habló con lujo de detalles de los riesgos de las redes sociales. Nuestro colega de Costa Rica nos dejó en claro el incremento en el costo de campañas con el ejemplo de Panamá. Hay una contraparte a esto, y que está en la experiencia chilena en la última elección presidencial y parlamentaria del año pasado, y que es que las redes sociales bien utilizadas ofrecen la posibilidad, usted lo mencionó pasado, ofrecen la posibilidad de campañas mucho más baratas. En Chile hay más de 7 millones de personas con cuenta en Facebook. Y el éxito que tuvieron dos nuevos partidos emergentes, uno por el lado de la derecha y otro por el lado de la izquierda, fue básicamente porque con poco dinero, en una cancha mucho más pareja y usando en forma muy inteligente y creativa el Facebook para hacer lo que usted dijo como negativo, y que es negativo, cuando lo hace Cambridge Analytica es muy negativo lo que ha pasado en Estados Unidos, pero cuando se hace por partidos regulares, nuevos, creativos, lograron con muy poco dinero llegar a los militantes, a los electores que les parecían su objetivo plausible, con poco dinero, con el mensaje correcto y posicionarse. Y tenemos Evópoli por el lado de la centro-derecha, tenemos Revolución Democrática, el Frente Amplio General por el lado de la izquierda, que emergen en Chile con aire nuevo de política, y veremos qué pasa en el futuro de esos partidos, pero han sido partidos interesantes que han cumplido con los nuevos reglamentos de juntar el número de militantes requeridos en todo el país para poder tener representación, etc. Entonces, estos procesos son lentos, requieren monitoreo, pero hay un elemento optimista también y un desafío de cómo evitar el fake news, evitar el mal uso de esas redes sociales, pero no cortar esta posibilidad de campañas mucho más competitivas, porque usando jerga economista entre tanto abogados, porque el costo de transacción ha caído notablemente en lo que es comunicar ideas en nuestra sociedad, para bien y para mal. Bueno, nuevamente muchas gracias. Ustedes se tienen que retirar. Muchas gracias. Buen viaje. Recoger las preguntas por si las hay. Preguntas. ¿Tienes ahí? Está todo muy claro. Bueno, entonces, darles las gracias al panel y también a cada uno de ustedes, y Leopoldo Núñez va a dar a continuación. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernán Penagos, magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Primero, pues agradecer la invitación y muchas gracias por su hospitalidad. Y quiero hacer dos reflexiones respecto de lo que aquí se ha hablado. La primera tiene que ver con, hablaba el señor Thompson de cerca de 400 intentos de
de reformas electorales en esta región. Y respecto de eso hay que decir que lo complejo de esos intentos de reforma es que son muy coyunturales, es decir, no derivan del ánimo en general de cambios que ayuden a la democracia o al Estado de Derecho, sino que se van volviendo coyunturales. Pero más preocupante aún es que ese caudal de reformas electorales pueden terminar en solo retórica. Es decir, no se observa que muchas de esas reformas cumplan los efectos que todos plantean, y lo que va a generar es mayor desconfianza de la ciudadanía en relación con los temas de justicia electoral. De otro lado, hablaba también usted, señor Thompson, de un tema que a mí me parece muy importante y tiene que ver con la equidad en la contienda. ¿Qué es lo que en lo personal creo está ocurriendo en Latinoamérica? Es que se está confundiendo la equidad con la igualdad. Y en sistemas presidencialistas como los nuestros, usted no puede hablar de igualdad en la contienda. Pensar que la participación, por ejemplo, en términos de recursos o en el acceso a medios de comunicación, se divida de manera aritmética en sistemas presidenciales es una mentira. ¿Por qué lo digo? Porque en sistemas presidenciales con reelección, por ejemplo, dividir aritméticamente la participación económica o en medios de comunicación, pues, sin lugar a dudas, deja a la oposición en una situación de desventaja frente a los partidos de gobierno. Y es un tema que creo yo no se ha abordado con el rigor que debe abordarse en este continente. Y quiero simplemente traer a colación una experiencia nueva que usted la relató de manera tangencial en Colombia. Viendo esa circunstancia de la debilidad de la oposición frente al gobierno o los partidos de gobierno, en Colombia se aprobó hace unos meses la ley 1909 que regula lo que llamamos el estatuto de la oposición. ¿Y qué se busca? Darle a la oposición, ahí sí, no igualdad sino equidad frente al gobierno y frente a los partidos de gobierno. Y ese estatuto de la oposición, pues nada más y nada menos, la Corte Constitucional acaba de decir que la oposición en Colombia es un derecho autónomo fundamental. Y la categoría de derecho autónomo fundamental, regulado en esta ley 1909, ahí sí, a nuestro modo de ver, le otorga a la oposición la equidad que debe tener en un sistema democrático y un Estado social de derecho como es el colombiano. ¿Por qué recojo este estatuto de la oposición? Porque creo que es una herramienta novedosa en Colombia, la estamos estrenando, que en el resto de los países no sé qué alcance ha tenido, pero que puede ser una muy buena oportunidad para lograr lo que usted de manera muy juiciosa viene señalando frente a la equidad en la contienda. En este estatuto de la oposición, por ejemplo, se entrega oportunidades a quienes quedan de segundos en las elecciones para que accedan a los consejos municipales, a las asambleas departamentales y al Congreso de la República. Se entrega mayores recursos a quienes se declaren en oposición al gobierno nacional. Se le da más posibilidades de acceso a la información y se le otorga un tema que creo yo puede ser muy relevante en el futuro en Colombia y puede ser muy útil en el resto del continente, y es una especie de acción de oposición. En otras palabras, una protección de la oposición frente a los medios de comunicación. Hay una tensión compleja entre el derecho a la información y los derechos de la oposición, pero la puede resolver la autoridad electoral reclamando u ordenando respecto a los medios de comunicación la participación de la oposición, porque no nos digamos mentiras, en sistemas presidenciales la captura de los medios de comunicación se hace de alguna manera relevante en algunas latitudes en función del poder, porque eso es apenas natural. Y este estatuto de la oposición, aprovecho la oportunidad y me da pena extenderme un poco, simplemente lo refiero aquí porque creo que las experiencias de los diferentes países son muy útiles para ir construyendo costumbre y para ir construyendo derecho. Y quisiera llamar la atención para que
se pusieran los ojos un poco en función de ese estatuto, porque un buen desarrollo de él puede dar una línea muy importante para el resto de los países en el continente. Insisto, y cierro con esto, que la oposición se convierta en un derecho fundamental no es nada más ni nada menos que proteger la democracia, pero también evitar la captura de los partidos de gobierno o de los gobiernos del ejercicio de la oposición, que a veces se ve limitado y vulnerado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Panagos. A continuación, Leopoldo Núñez va a dar el itinerario de lo que corresponde a la agenda para el día de hoy. Bueno, ya terminado este panel, ahora subimos al último piso a almorzar, ¿ya? Están invitados todos a almorzar, y posteriormente a las 15:30 horas, nos encontramos nuevamente acá para iniciar el siguiente panel, que dice relación con la participación femenina. Así que quedan todos invitados a nuestro almuerzo y posteriormente a seguir trabajando en los paneles. Muchas gracias.